Érase una vez. Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in 4 subject to terms and approval. PayPal Inc. and MLS 910457. From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy back. Yeah, I am. And the executive producers of Power. There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now and take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always winning. Premieres November 7th, only on Starz and the Starz app. En la ciudad de Listra, vivía un joven llamado Timoteo, un discípulo de Jesús que ya se destacaba por su buen carácter y dedicación a la fe. Timoteo venía de una familia diversa. Su madre, Eunice, era una judía creyente que le había inculcado las enseñanzas de las Escrituras desde su niñez, mientras que su padre era griego. Este trasfondo le dio a Timoteo una mezcla cultural que, aunque podía haber sido un obstáculo en su comunidad, no impidió que los hermanos de las ciudades cercanas de Listra e Iconio hablaran muy bien de él. La reputación de Timoteo llegó a oídos del apóstol Pablo, quien, al llegar a Listra en uno de sus viajes misioneros, se interesó en el joven. Pablo vio en él no solo un discípulo con potencial, sino un compañero de ministerio que podía ayudarle a extender el evangelio. Timoteo, con su fe sólida y disposición para aprender, comenzó a entrar en el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los colaboradores más cercanos de Pablo, un verdadero hijo en la fe. Y todos los días, Timoteo vivía inmerso en una atmósfera de fe y devoción. Desde su niñez, había sido instruido en las Sagradas Escrituras por 2 mujeres piadosas que marcaron profundamente su vida, su abuela Loida y su madre Eunice. Estas mujeres no eran solo guardianas de la tradición, sino ejemplos vivos de una fe sincera, firme y amorosa, que transformaba todo lo que tocaba. El joven Timoteo, guiado por el amor de su madre y abuela, absorbió la sabiduría y las promesas de Dios como si fueran parte de su propia sangre. Creció en la fe, no como una mera tradición, sino como una fuerza viva que gobernaba su corazón y dirigía sus pasos. Día tras día, mientras otros jóvenes se preocupaban por asuntos mundanos, Timoteo buscaba en los antiguos textos las verdades eternas, desarrollando una profunda relación con el Dios de Israel. Sus días estaban marcados por la enseñanza piadosa, el estudio constante y la oración, pero también por la humildad, un rasgo que destacaba en él desde muy joven. Aunque aún no lo sabía, esa fe pura y sincera que había heredado sería su armadura, su fuerza y la brújula que lo guiaría en los desafíos que estaban por venir. Timoteo estaba siendo preparado, en lo oculto, para un propósito que lo llevaría más allá de los límites de su ciudad natal, Listra, hacia un destino que él ni siquiera podía imaginar. Hasta que un día, un acontecimiento inesperado cambió el curso de la vida de Timoteo para siempre. Pablo, el gran apóstol que viajaba por las tierras de Asia predicando el Evangelio de Cristo, llegó a Listra en su misión de fortalecer las iglesias. Al escuchar sobre la reputación de Timoteo y ser testigo de su fervorosa fe, Pablo vio algo especial en él, algo que no podía ignorar. Decidió entonces hacerle una invitación que marcaría su destino. Lo llamó a acompañarlo en su misión, a dejar atrás su hogar y su vida conocida para embarcarse en un viaje que le haría partícipe de la expansión del reino de Dios. Timoteo, consciente del honor y la responsabilidad que esto implicaba, aceptó sin vacilar. Pero antes de partir, hubo un paso decisivo que debía tomar. Aunque su madre era judía, su padre griego había influido en que no fuera circuncidado, algo que podía causar dificultades entre los judíos a quienes Pablo predicaba. Entonces, para evitar problemas y convertirse en todo lo necesario para la obra de Dios, Timoteo accedió a ser circuncidado. Este acto fue más que un gesto ritual, fue una señal de su dedicación total a la misión, un sacrificio personal que mostraba su disposición a dejar de lado cualquier barrera cultural para la causa de Cristo. Desde ese día, Timoteo no solo era un discípulo fiel, sino un compañero de batalla del gran apóstol, preparado para enfrentar los desafíos y dificultades que su nueva vida en el ministerio traería consigo. Y por eso,
Habiendo dejado atrás su vida en Listra, Timoteo comenzó a vivir una nueva realidad. No solo era un compañero cercano de Pablo, sino que ahora tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. En su juventud, fue llamado a liderar, predicar y enseñar a las iglesias que Pablo había fundado. Sin embargo, con esta responsabilidad venían grandes desafíos, y Timoteo se enfrentaba a una barrera: su juventud. Muchos lo veían como alguien demasiado joven para ocupar un rol tan importante dentro de la iglesia. Pero Pablo, consciente de los dones y el corazón de su joven discípulo, lo animó con palabras poderosas. «Ninguno tenga en poco tu juventud», le dijo. «Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza». Estas palabras resonaron como un llamado a ser más que un líder por su posición. Timoteo debía ser un ejemplo viviente de lo que significaba seguir a Cristo, no solo por sus palabras, sino por la pureza de su vida. A partir de ese momento, Timoteo abrazó este desafío con valentía. En cada lugar donde predicaba, donde corregía, donde enseñaba, lo hacía con la humildad y la firmeza que Pablo había modelado para él. Su juventud, que al principio parecía un obstáculo, se convirtió en una oportunidad para demostrar que el poder de Dios no conoce edad, sino disposición y corazón. Los ojos de las iglesias ya no veían en él solo un joven, sino un líder que irradiaba fe y amor genuinos, siguiendo el ejemplo del maestro que le había elegido. Hasta que finalmente, en el punto más crucial de su ministerio, Timoteo recibió un encargo solemne que lo llevaría a la cúspide de su responsabilidad como líder de la iglesia. Pablo, el apóstol que lo había guiado y mentoreado, estaba ahora en sus últimos días, encarcelado y consciente de que su tiempo en este mundo se acercaba a su fin. En una carta cargada de urgencia y profundo amor, Pablo le dio a Timoteo una de sus últimas y más importantes instrucciones. «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo», le escribió, «que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Timoteo, el joven que había comenzado como discípulo, ahora estaba siendo llamado a llevar sobre sus hombros la antorcha del Evangelio en un mundo lleno de desafíos y oposición. Pablo sabía que tiempos difíciles vendrían, que la gente no soportaría la sana doctrina, pero aún así instó a Timoteo a mantenerse firme, a no desfallecer en su misión. «Sé sobrio en todo», le dijo. «Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio». Estas palabras eran el clímax de la relación entre Pablo y Timoteo, el momento en que el apóstol pasaba el bastón a su fiel colaborador, confiando en que él sería el futuro defensor del Evangelio. Timoteo se encontraba en la cúspide de su llamado, enfrentando el desafío más grande de su vida. Some people think nature is like this, but actually it's like this. Mother Nature's not all sunshine and rainbows. Nature can be hotter than a sauna and colder than an Arctic skinny dip. That's why Columbia engineers everything we make for anything nature can throw at you. Columbia, engineered for whatever. I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Predicar y defender la verdad en tiempos difíciles, siguiendo los pasos de su maestro, incluso cuando el costo fuera alto. El destino de muchas almas dependía de su obediencia y perseverancia, y él estaba listo para dar el siguiente paso en su viaje, guiado por el consejo y el amor de Pablo. Y desde ese día, Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores más confiables y queridos de Pablo. A lo largo de sus años de ministerio, su fidelidad y dedicación nunca flaquearon. En una de sus cartas, Pablo lo elogió públicamente ante los filipenses, destacando su excepcional carácter y compromiso. «Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo», escribió Pablo,
pues no tengo a nadie como él, que tan sinceramente se interese por vuestro bienestar. Timoteo no solo cumplió con las tareas que Pablo le encomendó, sino que lo hizo con un corazón lleno de compasión y genuina preocupación por las iglesias. Pablo lo consideraba como un hijo espiritual, diciendo: Timoteo ha servido conmigo en el Evangelio como un hijo sirve a su padre. Estas palabras revelaban la profunda relación que ambos compartían, marcada por el respeto mutuo y el servicio desinteresado en la obra de Dios. Timoteo, a partir de ese momento, no solo fue un discípulo o un colaborador de Pablo, se había transformado en un líder ejemplar, conocido por su integridad y su dedicación inquebrantable al Evangelio. Donde quiera que iba, llevaba consigo el testimonio de su fe sincera, la misma fe que había heredado de su madre y abuela, y que había sido nutrida bajo la guía del apóstol. La historia de Timoteo es la de un joven que, desde sus humildes inicios, llegó a ser un pilar en la expansión del cristianismo, alguien en quien Pablo confiaba plenamente para continuar el legado de predicar la palabra de Dios con valentía y amor. La vida de Timoteo nos deja una lección profunda sobre la importancia de la fe inquebrantable y el poder del liderazgo espiritual. En una de sus últimas cartas, Pablo le recordó a Timoteo: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, animándolo a no dejar que los desafíos, el miedo o la juventud lo apartaran del propósito divino que Dios había puesto en su vida. Pablo le dejó claro que Timoteo no había recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Este recordatorio final resuena como un llamado a todos los creyentes, a no permitir que las circunstancias o los temores nos impidan cumplir con el propósito de Dios. Timoteo, a pesar de su juventud y las dificultades, se mantuvo firme en su misión, guiado por el poder y el amor de Dios. La moraleja de su historia es clara: Dios nos llama a avivar los dones que nos ha dado, a liderar con coraje y a confiar en su poder en medio de cualquier adversidad. Timoteo nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en la edad o la experiencia, sino en la fe y la dependencia total de Dios, quien es la fuente de toda sabiduría y fortaleza. Al igual que Timoteo, somos llamados a ser valientes, a ejercer nuestros dones y a mantenernos firmes en la verdad, confiando en que Dios nos guiará en cada paso del camino. El viento del mar soplaba con una intensidad que sacudía mis pensamientos. Aquella noche, las olas rugían bajo nuestros pies mientras avanzábamos en la barca, luchando contra la tormenta. Todo parecía estar en caos, pero entonces, en medio de la oscuridad, lo vi, caminando sobre el agua, su figura iluminada por un poder que iba más allá de mi entendimiento. Mi corazón se llenó de asombro y temor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, grité, y cuando escuché su voz llamándome, mis pies, por un instante, desafiaron lo imposible, pero la duda me alcanzó y comencé a hundirme. En ese momento supe que mi fe estaba a prueba y que mi vida no sería la misma. Mi nombre es Pedro, y esta es mi historia. Antes me llamaban Simón, hijo de Jonás. En ese entonces, mi vida giraba en torno al mar de Galilea. Era un lugar que conocía mejor que a mí mismo. Las olas que se agitaban cuando el viento soplaba fuerte, el olor a sal en el aire, el crujir de la madera del bote bajo mis pies y el peso de las redes cargadas de peces, o a veces vacías. Nací y crecí en Betsaida, una aldea de pescadores, donde la vida era simple pero dura. Junto a mi hermano Andrés, salíamos cada madrugada, antes de que el sol besara el horizonte, y lanzábamos las redes al agua, esperando que el mar fuera generoso con nosotros. No sabíamos hacer otra cosa. Mi vida estaba escrita entre las mareas y los remos. Y sin embargo, algo en mí siempre buscaba algo más, una razón más grande para existir, aunque no supiera qué era exactamente. Lo que no sabía es que esa respuesta estaba a punto de llegar. Recuerdo aquel día con una claridad que ni el paso del tiempo ha logrado borrar. El sol aún no había ascendido del todo. Apenas unos rayos tímidos se reflejaban en las tranquilas aguas del lago. Andrés y yo estábamos ocupados con nuestras redes, revisando si había algo útil para llevar a casa. Entonces lo vi. Un hombre, caminando a lo lejos, pero no como cualquier hombre. Sus pasos eran firmes, decididos, y aunque había otras personas alrededor, no podía apartar mi vista de él. En cuanto sus ojos se encontraron con los míos, el mundo pareció detenerse por un momento. Esa mirada, nunca había sentido nada igual.
Era como si me atravesara, como si viera cada parte de mí, mis miedos, mis sueños, mis dudas, mis heridas, pero también una esperanza que ni siquiera sabía que tenía. Jesús, lo conocía de oídas. Algunos lo llamaban profeta, otros lo miraban con desconfianza, pero yo sentí algo diferente. Sentí que esa era la razón por la que mi corazón había estado inquieto. Caminó hacia mí, sin prisa, con una calma que contrastaba con el bullicio de la gente a nuestro alrededor. Yo, Simón, que había enfrentado tantas tormentas en alta mar, que había luchado contra el frío de la noche y el calor abrasador del día, por primera vez en mi vida, me sentí pequeño. Pero no era una pequeñez de vergüenza. Era algo más profundo, como si finalmente hubiera encontrado a alguien mucho más grande que yo, alguien a quien estaba destinado a seguir. Se detuvo justo frente a mí, su mirada aún clavada en la mía, y entonces habló. No dijo mucho, pero lo que dijo cambió mi vida para siempre. Sígueme, y te haré pescador de hombres. No fue una petición, fue un llamado. No hubo explicaciones, no hubo promesas de riqueza o seguridad, solo esas palabras, pero dentro de mí sentí una fuerza inexplicable, algo más grande que mi entendimiento. Mis manos, que durante años habían sujetado redes pesadas, las soltaron de inmediato. No necesité pensar, sabía que debía seguirlo, y así lo hice. Dejé atrás mi barca, mis redes, mi trabajo, mi vida, sin mirar atrás. Cada paso que di tras él fue un paso hacia lo desconocido, pero extrañamente no sentí miedo. Había algo en Jesús que infundía paz. No la paz que conoces en una tarde tranquila, sino una paz que trasciende, que te hace sentir seguro aun cuando el camino es incierto. Aunque no entendía qué significaba ser pescador de hombres, sabía que lo descubriría, porque Él me lo enseñaría. A medida que caminaba tras Él, comencé a ver lo extraordinario. Jesús no era solo un hombre, era alguien que traía vida donde había muerte, esperanza donde solo quedaba desesperación. Caminamos por aldeas y ciudades, y en cada lugar que íbamos, algo asombroso sucedía. Los enfermos venían a Él, y con una simple palabra o un toque de sus manos, los cojos caminaban, los ciegos veían, los oprimidos eran liberados. Pero lo que más me impresionaba no eran los milagros en sí, sino cómo Jesús veía a las personas. Buenos días! Café Bustelo Espresso Styled Iced Coffee is hitting refrigerators with a cold front that'll sweep through your senses. So keep the coffee pours long and the cool sips slow. Café Bustelo está aquí. No solo veía sus cuerpos heridos o enfermos, veía sus corazones. Él les hablaba con una ternura y una compasión que nunca había visto en nadie. Hubo un momento que marcó mi vida para siempre. Estábamos en Cesarea de Filipo, caminando juntos como tantas otras veces, cuando Jesús nos hizo una pregunta que resonó profundamente en mi ser. ¿Quién dice la gente que soy? Algunos de mis compañeros respondieron con nombres de profetas, Juan el Bautista, Elías, pero entonces Jesús me miró a mí. Sentí esa mirada de nuevo, como si el tiempo se detuviera. ¿Y tú, Simón? ¿Quién dices que soy? Era una pregunta sencilla, pero en ese momento supe que la respuesta que saliera de mis labios cambiaría todo. No sé de dónde vino la fuerza, pero sin dudar respondí: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. Y entonces Jesús me sonrió. No una sonrisa común, sino una que transmitía aprobación, como si hubiera dicho exactamente lo que él esperaba. Tú eres Pedro, me dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese momento no entendí completamente lo que eso significaba, pero sentí que algo profundo había sucedido. Ya no era solo Simón, el pescador, era Pedro, la roca sobre la cual Jesús construiría algo más grande de lo que jamás podría imaginar. A partir de ese día, mi vida dejó de ser solo la de un hombre que seguía a un maestro. Me di cuenta de que estaba en medio de un plan divino, un propósito más grande que cualquier cosa que hubiera conocido en mis años como pescador. Jesús me veía de una manera que ni yo mismo podía ver. Me veía como alguien capaz de más, y aunque no lo entendía del todo, estaba dispuesto a caminar este viaje, porque sabía que Él me guiaría. Seguir a Jesús fue como vivir en una constante montaña rusa. Había momentos en los que sentía que lo comprendía todo, que cada paso que daba detrás de Él me llevaba más cerca de la verdad, más cerca de ese propósito por el que había sido llamado. Pero también hubo momentos en los que dudé,
en los que me di cuenta de lo frágil que era mi fe. Y una de esas lecciones, una que nunca olvidaré, sucedió una noche en medio del mar. Estábamos cruzando el lago de Galilea después de una larga jornada. Jesús había decidido quedarse atrás a orar, así que nos subimos a la barca y comenzamos a remar. El viento estaba en calma al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que una tormenta feroz nos envolviera. El mar, que había sido mi hogar durante tantos años, se convirtió en un enemigo implacable. Las olas golpeaban nuestra barca, y por más que luchábamos, parecía que estábamos a punto de hundirnos. Aun siendo pescador, había algo en esa tormenta que me llenaba de un temor profundo. Miraba a mis compañeros y veía la misma preocupación en sus rostros. De repente, en medio de la oscuridad y el caos, lo vi. Una figura caminando sobre el agua. Al principio pensé que era un fantasma. El viento aullaba, el agua nos salpicaba con fuerza, pero allí estaba él, caminando como si las olas no significaran nada. Y entonces, su voz rompió el estruendo de la tormenta. «Ánimo, soy yo, no teman». Era Jesús. No sé por qué, pero en ese momento, una valentía irracional me invadió. Sentí que, mientras estuviera con él, nada podría hacerme daño. «Señor», grité por encima del ruido del mar, «si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Lo que sucedió después fue algo que aún hoy, al recordarlo, me deja sin palabras. Jesús me miró y me llamó. «Ven». Sentí una mezcla de miedo y emoción mientras ponía un pie fuera de la barca. El agua estaba fría bajo mis pies, pero mientras miraba a Jesús, todo parecía posible. Di un paso, luego otro. Estaba caminando sobre el agua. Por un momento, la realidad de lo que estaba haciendo no me importó. Mis ojos estaban fijos en él, en su mirada que me daba confianza, en su presencia que hacía que lo imposible pareciera alcanzable. Pero luego, las olas comenzaron a levantarme más alto. El viento rugía con más fuerza, y por un segundo, aparté la vista de Jesús. Fue solo un instante, pero en ese pequeño momento, el miedo se apoderó de mí. Mi mente, que había estado llena de fe, fue invadida por la duda. «¿Qué estoy haciendo?», pensé. Y en ese mismo segundo, comencé a hundirme. El agua me envolvió rápidamente, y la desesperación llenó mi corazón. «Señor, sálvame», grité con todas mis fuerzas. Era Jesús. Me levantó como si no pesara nada, y me miró con esa mezcla de amor y corrección que tantas veces había visto en sus ojos. «Hombre de poca fe», dijo suavemente, «¿por qué dudaste?». No había reproche en su voz, solo una lección que debía aprender. La fe no es solo para los momentos en que todo va bien. Es para los momentos de tormenta, cuando el miedo y la duda intentan ahogarnos. Mientras caminábamos de vuelta a la barca, la tormenta se calmó, y todo quedó en silencio. Mis compañeros, que lo habían visto todo, lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Esa noche me dejó una lección imborrable. Mientras mis ojos estaban fijos en Jesús, lo imposible era posible. Pero cuando permití que el miedo y la duda me distrajeran, el agua me tragó. Mi fe, aunque fuerte en algunos momentos, era frágil cuando más la necesitaba. Y esa no fue la única lección que aprendí en mi caminar con Jesús. Hubo momentos en los que mi entusiasmo me llevó a hablar antes de pensar, como cuando Jesús nos reveló que debía sufrir y morir en Jerusalén. Mi corazón se negó a aceptar eso. ¿Cómo podría ser posible que el Mesías, el Hijo de Dios, sufriera? No entendía que su reino no era como los reinos de este mundo. Así que me acerqué a él y le dije con firmeza: «Nunca, Señor. Eso no te sucederá». Pensé que estaba defendiendo su honor, protegiéndolo de un destino que no comprendía. Pero Jesús me miró con una severidad que nunca había visto antes y me reprendió: «Apártate de mí, Satanás. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres». Sus palabras fueron como un golpe al corazón. Me di cuenta de que, a pesar de mi devoción, aún no entendía por completo su misión. Estaba tratando de imponer mis propias ideas sobre lo que debía ser el reino de Dios, en lugar de confiar en su plan. Aquel día aprendí que seguir a Jesús no significaba solo caminar tras él físicamente, sino someter mis pensamientos y mis deseos a la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendiera. De todas las cosas que viví al lado de Jesús, nada me marcó tanto como la noche en que lo traicioné. Si cierro los ojos, todavía puedo revivir cada momento, cada palabra que pronuncié, cada mirada que me perforó el alma.
Era la víspera del sacrificio de mi maestro, y aunque esa noche no lo entendía del todo, la tensión en el aire era palpable. Estábamos reunidos en la sala donde celebrábamos la Pascua, compartiendo el pan y el vino. Jesús hablaba con una tristeza en su voz que jamás había escuchado antes, una especie de despedida encubierta en cada palabra. Fue entonces cuando, en medio de la cena, se dirigió a mí. La mirada en sus ojos era una mezcla de amor y conocimiento profundo. Sabía algo que yo no sabía. Simón, Simón, me dijo, con una calma que me inquietaba, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Recuerdo haber sentido una mezcla de confusión y orgullo herido. ¿Zarandearme? ¿Acaso Jesús dudaba de mi lealtad? Le respondí con firmeza, casi con terquedad. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Creía esas palabras con todo mi corazón. En mi mente, no había nada que me pudiera apartar de él. Pero Jesús me miró una vez más, con una tristeza en sus ojos que no comprendí en ese momento, y me dijo, Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Sus palabras me dejaron helado, pero las ignoré. ¿Cómo podría negar al Mesías, a mi maestro, a quien había visto caminar sobre el agua, resucitar muertos, abrir los ojos de los ciegos? Era inconcebible. Pero entonces llegó la noche más oscura de mi vida. En el jardín de Getsemaní, todo cambió. Jesús fue arrestado, y de pronto, el miedo me invadió. No era miedo a las autoridades ni a los soldados. Era un miedo más profundo. Un miedo a perder todo lo que había conocido en esos últimos 3 años. Jesús, el que calmaba las tormentas, el que expulsaba demonios, el que traía vida, ahora estaba siendo llevado como un cordero al matadero. Mis piernas temblaban, y por primera vez en mi vida, no sabía qué hacer. Seguí a la distancia mientras lo llevaban ante el sumo sacerdote. Mi corazón estaba dividido entre el deseo de permanecer cerca de él. This is a Bose moment. You've been there. Small talk's going nowhere, but then the Bose speaker kicks in. Music you can feel fills the room, and no more chat with Danny from accounts. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Shop Bose.com/Spotify. You're basking on a beach in the Bahamas. Now you're journeying through the Jade Forests of Japan. Now you're there for your alma mater's epic win. And now you're awake, womp womp, which means it was all a dream. But with millions of incredible deals on Priceline, those travel dreams can be a reality. Download the Priceline app today and you can save up to 60% off hotels and up to 50% off flights. So don't just dream about that trip, book it with Priceline. Go to your happy price, Priceline. Hola, Sol de Janeiro here. This holiday season, the world is your stage with new limited edition gift sets packed with craveable body care and irresistible perfume mists that bring out the brightest version of you and everyone on your list. Our award-winning, visibly firming Brazilian Boom Boom Cream and cult favorite fragrances bring a little mist, a little mingle, and endless delight to the senses. Holiday's hottest gifts are waiting for you at soldejaneiro.com. Y el miedo que empezaba a apoderarse de mi mente. Me escondí en las sombras mientras lo llevaban al juicio. No quería ser visto, pero tampoco podía soportar alejarme. Me quedé en el patio, rodeado de gente. Mis manos sudaban, mis pensamientos corrían en todas direcciones. Y entonces, sucedió lo que jamás pensé que sucedería. Una sirvienta me miró fijamente. Podía ver en sus ojos que me reconocía. «Tú también estabas con él», dijo, señalándome. El corazón me dio un vuelco. En ese instante, el miedo tomó control de mi lengua antes de que pudiera detenerme. Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo. No lo conozco. Inmediatamente supe lo que había hecho, pero no podía volver atrás. Fue una mentira, pero me dio un respiro momentáneo. Sin embargo, el alivio duró poco. Minutos después, otro hombre me señaló. «Tú también eres uno de ellos». Sentí cómo la tensión aumentaba. El calor subía en mi cuerpo. Y de nuevo, negué con rapidez, casi sin pensarlo. No soy uno de ellos. Mi corazón estaba acelerado. Mi mente estaba llena de confusión. El miedo me dominaba por completo. Pero no terminó ahí. Un tercer hombre, mirándome fijamente, dijo: «Ciertamente, tú también eres uno de ellos. Tu manera de hablar te delata». Sabía que era verdad, pero el miedo a ser arrestado,
El miedo a lo desconocido era demasiado para mí. Esta vez negué con más vehemencia, incluso jurando: no conozco a ese hombre. Fue en ese momento cuando escuché el sonido que me partiría el alma. El gallo cantó. El tiempo pareció detenerse. En medio del bullicio, del frío de la noche, del fuego chispeante en el patio, escuché ese sonido penetrante. Y entonces, como si todo el peso del cielo cayera sobre mí, recordé las palabras de Jesús. Sentí que el aire me faltaba, mi pecho se apretaba y las lágrimas llenaron mis ojos antes de poder detenerlas. Pero lo que realmente me rompió fue lo que sucedió después. Jesús, desde donde estaba siendo juzgado, me miró. Sus ojos, los mismos ojos que habían visto mi potencial, los mismos ojos que me habían llamado cuando era un simple pescador, ahora me miraban con una mezcla de dolor y comprensión. Sabía lo que había hecho, y yo también. Sin poder soportar el peso de mi traición, corrí. Corrí tan rápido como mis pies me lo permitieron. Me alejé de todo, de la escena, de la gente, pero no podía escapar de lo que acababa de hacer. Me escondí en la oscuridad y lloré amargamente. No podía creerlo. Yo, Pedro, la Roca, había traicionado a mi Señor, a mi amigo, a mi Salvador. Las lágrimas no cesaban, y el dolor que sentía en mi corazón era más profundo que cualquier herida física. Me había convertido en aquello que más despreciaba, un traidor. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor y arrepentimiento. Jesús fue crucificado, y con él sentí que moría también mi esperanza. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que en su hora más oscura lo había negado? Mi corazón estaba destrozado. Mis compañeros también estaban desconsolados, pero ellos no llevaban la carga de una traición tan grande como la mía. La culpa me consumía. Pero entonces ocurrió el milagro. Jesús no se quedó en la tumba. 3 días después, resucitó. Cuando las mujeres vinieron corriendo a decirnos que la tumba estaba vacía, mi corazón saltó, pero la culpa me detuvo. Aunque él había vencido a la muerte, ¿podría perdonarme a mí? ¿Podría alguien como yo ser restaurado después de lo que había hecho? Lo vi nuevamente, y la alegría de saber que estaba vivo me invadió, pero la herida de mi traición seguía abierta. No sabía cómo enfrentarme a él. No sabía si habría un lugar para mí en su reino después de lo que había hecho. Pero Jesús, en su infinita misericordia, no me dejó en mi dolor. Fue una mañana, junto al mar de Galilea, el lugar donde todo había comenzado. Habíamos pasado toda la noche pescando sin éxito. Estaba distraído, perdido en mis pensamientos, cuando de repente vimos a un hombre en la orilla, que nos dijo que echáramos las redes al lado derecho del bote. Cuando lo hicimos, nuestras redes se llenaron de peces, como en aquellos primeros días. Entonces, lo supe. Era Jesús. No pude esperar ni un segundo más. Me lancé al agua y nadé hacia él con toda la fuerza que tenía. Cuando llegué a la orilla, allí estaba, preparando un fuego, asando pescado. La escena era tan simple, pero el momento era todo menos eso. Después de desayunar, Jesús se dirigió a mí. Me miró, y en sus ojos no había rastro de resentimiento, solo amor y perdón. Me preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Mi corazón latía con fuerza, recordando mis 3 negaciones, pero respondí con la sinceridad que me quedaba: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y él me dijo: «Apacienta mis corderos». Sentí un nudo en la garganta, pero entonces me preguntó una segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Esta vez mi voz temblaba, pero respondí: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y él me dijo: «Pastorea mis ovejas». Pero no terminó ahí. Por tercera vez me miró y preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Las lágrimas llenaron mis ojos, recordando las 3 veces que lo había negado. Con todo mi ser, respondí: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Y Jesús me dijo: «Apacienta mis ovejas». En ese momento lo entendí. Jesús no solo me había perdonado, me había restaurado, me había dado una nueva misión. Mis 3 negaciones fueron reemplazadas por 3 afirmaciones de amor, y el hombre que había traicionado a su maestro fue transformado en el líder que guiaría su iglesia. Después de la resurrección de Jesús, nuestras vidas cambiaron para siempre. Aunque había sido restaurado por él, sabía que algo más grande estaba por venir. Jesús nos había prometido que recibiríamos el Espíritu Santo, y ese día llegó en el Pentecostés. Estábamos reunidos,
alrededor de 120 de nosotros, esperando en obediencia. De repente, un sonido como el de un viento impetuoso llenó la casa, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de nosotros. Fue el Espíritu Santo, y en ese momento, una nueva fuerza nos invadió. Comenzamos a hablar en otros idiomas, y las multitudes que habían venido a Jerusalén desde diferentes naciones nos entendían. Estaban atónitos. Algunos pensaron que estábamos borrachos, pero me levanté, lleno de valentía, y comencé a hablarles. Expliqué que lo que veían era el cumplimiento de la profecía, que Jesús, el Mesías, había muerto y resucitado, y que ahora Él ofrecía perdón y vida eterna a todos los que creyeran en su nombre. Mi corazón ardía mientras hablaba, y el poder de Dios se manifestó de una manera increíble. Ese día, alrededor de 3.000 personas fueron bautizadas. Fue el comienzo de la iglesia, y yo, Pedro, el hombre que había negado a su Señor, fui usado para guiar a su pueblo. A partir de ese momento, el mensaje del Evangelio se extendió por todas partes. Aunque la persecución no tardó en llegar, el Espíritu Santo nos dio el valor para enfrentarla. Fui encarcelado varias veces, pero nunca me rendí. Dios mismo envió un ángel para liberarme de las cadenas en una ocasión, mostrando que su obra no podía ser detenida por ningún poder terrenal. Viajé a Roma, el centro del imperio, donde el Evangelio también floreció. Pero allí, el final de mi vida terrenal se acercaba. Fui arrestado y condenado a muerte, y cuando llegó el momento de mi crucifixión, pedí ser colgado de cabeza. No me consideraba digno de morir de la misma manera que mi Señor. Mi vida terminó en la cruz, pero el legado de la iglesia que Jesús edificó sobre la roca sigue hasta hoy. No fui perfecto, pero fui transformado por su gracia. Fui un pescador, llamado a ser pescador de hombres, capacitado por el Espíritu de Dios para proclamar su verdad hasta el fin. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Pedro. Si te ha impactado esta narración y deseas seguir explorando más historias bíblicas llenas de inspiración y poder, te invito a suscribirte al canal Historias Sagradas. No olvides darle me gusta a este video si te ha tocado el corazón y compartirlo con aquellos que también necesiten escuchar estas palabras. Cada suscripción y cada like nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje de esperanza y transformación que encontramos en la palabra de Dios. Únete a esta comunidad y juntos descubramos más sobre el poder de la fe. You know how to make a great meal. And when it comes to the mess, Palmolive knows how to handle it. Palmolive Ultra removes up to 2.5 times the grease versus Dawn Non-Concentrated. Palmolive's most powerful formula instantly cuts grease, leaving you with sparkling clean dishes. Palmolive Ultra. Click or tap the banner to shop now or visit palmolive.com. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly.